cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Les acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre el valor de la ortografía, que es algo que con las redes sociales definitivamente nos hemos olvidado. Bueno, informarles a nuestros seguidores, docentes y estudiantes que hemos recibido sus preguntas. Muchísimas gracias por seguir a nuestro programa Mujeres en Radio. Bueno, mi invitado de hoy es un destacado profesional español nacido en Sevilla. Es el licenciado en Filología Clásica, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Ciencias Políticas. Actualmente imparte clases de latín y griego en un instituto de enseñanza de su ciudad. Miembro de la Asociación Colegial de Escritores, ACE Andalucía, miembro de la Asociación Literaria Cuadernos de Roldán de Sevilla, director y conductor del programa cultural de radio La Estantería en Radio Proverso hace casi 4 años. Tiene publicados varios poemarios como Vivir en Tregua, Árboles de Esperanza, Llegó el Ayer y otros, así como el microcuento Retazos y el libro de relatos Unas cuantas hojas tristes. Escribe regularmente en las revistas Azar y Proverso y ha ganado diversos premios literarios. Celebra con asiduidad charlas y talleres literarios en centros educativos de Sevilla y provincia. Bienvenido, licenciado Sánchez. Bienvenido a Bolivia por medio de este medio, virtual que nos ha permitido unirnos, del otro lado del mundo. Lo escuchamos. Sus saludos, por favor. Buenas tardes, Jacqueline. Bueno, pues ante todo quiero darte las gracias por contar conmigo y en este programa, y además quiero felicitarte y darte la enhorabuena por estos proyectos e iniciativas culturales que materializa y llevas a cabo con un espíritu incansable. Quiero mandar un saludo también a los oyentes, amigas, amigos oyentes del programa Mujeres en Radio y de Radio Estudio 94 FM. Es un placer para mí estar aquí contigo y con todos vosotros. Muchísimas gracias por sus palabras, licenciado. Al contrario, para nosotros es un honor que nos haya aceptado nuestra invitación. Es una temática que, la teníamos guardada, muy especial para usted. Antes los programas salían en vivo, ¿no? Ahora están saliendo pregrabados, pero de alguna manera la gente nos sigue, nos envía sus preguntas y continúa pues con el programa Mujeres en Radio. Le agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a iniciar esta temática del valor de la ortografía, licenciado. ¿Quién estudia la ortografía? ¿Qué nos podría decir al respecto, por favor? Bueno, sobre la ortografía, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Pues ante todo es el fruto de una convención lingüística. Es decir, cuando una lengua alcanza el nivel de lengua escrita, pues lo normal es que se convenga a lo largo del tiempo en que esa lengua pues tenga una serie de reglas que faciliten la comunicación. En el caso del castellano o del español, esto ocurrió después de un amplio proceso, pues en el siglo XVIII, pues digamos que de ese siglo, pues data su sistematización, ¿no? Después, la ortografía en sí pues viene del griego orcegrafe, que significa ni más ni menos que escritura recta o derecha,
es la parte de la gramática de una lengua escrita, como hemos dicho, que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras. Y la principal función de la ortografía, por tanto, es la correcta comunicación. Efectivamente, Jacqueline, para poder comunicarnos efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de una manera correcta y, por lo tanto, comprensible. O sea que, ante todo, la ortografía sirve para la comunicación del ser humano. Perfecto. ¿Por qué es importante tener buena ortografía? Porque pese a ciertos errores ortográficos, también nos podemos comunicar muy bien con las personas, ¿no? Pero en este caso, obviamente, hay que respetar ciertas normas, ¿no? Dependiendo Ajá. al idioma que uno está hablando. ¿Por qué será importante tener una buena ortografía, licenciado? Bueno, pues ante todo me gustaría recordar algo que tenemos un poco abandonado para ponerlo en relación con la respuesta a la pregunta que tú me haces. Si tú te fijas, hay, digamos que una creencia común tradicional es que, bueno, y ocurre hoy también, hoy se sigue viendo como algo imprescindible la ortografía para dar una buena impresión al exterior. Pues lo mismo ocurre con la caligrafía. O sea, quiero ponerlo en relación con la caligrafía. Tú sabes que la caligrafía pues, era escribir de una forma clara y correcta, algo que por desgracia nos estamos olvidando, puesto que cada vez escribimos menos a mano. O sea, hubo un momento en el que se le prestaba tanta atención a la ortografía como a la caligrafía. O sea, y el objetivo es el mismo, hacernos entender por los demás. Entonces, más allá de esta buena impresión que los seres humanos queremos dar con nuestra escritura, gracias a una correcta ortografía, a una correcta concordancia, a una correcta caligrafía, ante todo yo creo que, bueno, y no soy el único que lo cree, por supuesto, que permite organizar y expresar las ideas de una manera clara y precisa. Pero también al contrario, viceversa. O sea, nosotros para expresar lo que pensamos debemos hacerlo de forma clara. O sea, estamos de acuerdo en que todos queremos que se entienda nuestro mensaje. Entonces, para que ese mensaje sea entendido por los demás, pues debemos utilizar un código que sea comprendido por el resto de las personas. De esa manera, pues utilizando una ortografía establecida de manera clara y precisa, evitamos los malos entendidos y confusión en la comunicación. Pero es que del mismo modo, una escritura organizada nos ayuda a tener también una mente organizada. O sea, si nosotros escribimos como debemos, o sea, siguiendo unas pautas que no son tantas, pero que deben ser comprendidas por el resto de la comunidad, eso nos va a ayudar también a pensar de una manera más clara. Va a requerir de nosotros un esfuerzo mental necesario para nuestra vida. Indudablemente, por otro lado, pues facilita la comunicación escrita. O sea, una norma ortográfica, si no tuviéramos una base de normas ortográficas, pues entonces la comunicación podría ser un caos y no nos podríamos entender entre nosotros. Uh-huh. Perfecto. ¿Existen tipos de ortografía, licenciado? Pues la verdad es que a veces se nos plantea que, bueno, que los jóvenes, por ejemplo, han creado nuevas palabras, nuevas formas de escribir y parece que un nuevo tipo de ortografía. O sea, esto habría que ponerlo en relación con las redes sociales, puesto que, por supuesto, una lengua es el reflejo, acaba siendo el reflejo de la sociedad en la que se habla, a la que pertenece. Entonces, las redes sociales, el uso de las redes sociales por jóvenes y mayores, pero sobre todo por personas de edad joven, ¿no? Pues entonces ha dado la sensación de que, bueno, que ellos han creado su propio lenguaje. Hasta cierto punto puede ser así. Tenemos que recordar que la lengua es un organismo vivo. Por lo tanto, es normal y lógico que evolucione, que las palabras se abrevien, que se acorten, ya que la lengua, como hemos dicho, es reflejo de nuestra sociedad. O sea, una lengua nace, se desarrolla y muere, como cualquier ser vivo.
muere cuando la dejamos de hablar. Por lo tanto, está marcada por el cambio. Pero, sin embargo, no pienso que se haya inventado nuevas ortografías, que haya varias ortografías. En el caso del español hay una sola ortografía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que irá evolucionando por el tiempo, que a lo mejor una serie de palabras para facilitar aparentemente la comunicación se van a cortar, pero no. Las normas existen ahí y es un corpus de normas pues perfectamente establecido. En primer lugar, por la Real Academia Española, pero también por el resto de las 22 academias que existen en el mundo pues, de lengua castellana. O sea, hay una serie de reglas que son inamovibles, que sí es cierto que evolucionan, por supuesto, nos tenemos que amoldar a los tiempos, pero no existe más de una ortografía, Jacqueline. Perfecto. Licenciado, he notado en nuestro idioma, castellano, español, que hablan muchos en Latinoamérica, en España, que me parece que por el idioma es bastante complejo tener una buena ortografía, ¿no? Según el lugar donde uno está, por ejemplo, uno habla de una determinada manera y obviamente va a escribir también de esa manera y las personas del lugar lo van a entender. Pero sin embargo, no yendo muy lejos, ¿no? Si hablamos con un chileno, por ejemplo, en Bolivia, tiene muchos modismos, ¿no? Entonces también escriben de esa misma manera y a veces no se les entiende. Esto está bien, esto está mal, uno tiene que adecuarse también a la cultura, a la educación de los diferentes países. También tengo amigos en España que no escriben como los bolivianos, escriben vosotros, por ejemplo, ¿no? Y nosotros aquí de vosotros no utilizamos esa palabra para nada, sino nosotros, ¿no? No vosotros. Entonces, tenemos que adecuarnos también, tenemos que saber la parte cultural para entender o para tener una buena ortografía. Está claro que sí, Jacqueline. O sea, precisamente tenemos la suerte de comunicarnos en un idioma riquísimo. Ten en cuenta que por esto debemos hablar más de castellano que de español. Ten en cuenta que en la misma península ibérica pues hay otras lenguas oficiales aparte del castellano, y entonces esas lenguas por supuesto van a tener su propio modismo. O sea, ya no hablamos de otras lenguas parejas al español, como pueden ser catalán, el vasco, el gallego, sino es que también hay una serie de dialectos y hay también una serie de idiolectos. O sea, los idiolectos son la forma de hablar en un ámbito muy reducido. Entonces, nosotros y por supuesto que te voy a hablar de América, por Dios. Si es que la gran riqueza que viene del otro lado del Atlántico es impresionante. O sea, sería algo ridículo pues querer imponer un castellano estándar. Un castellano estándar de manera que obliguemos, vamos a decir, de una forma, porque no se puede obligar, pero digamos de una forma, vamos a decir, social, por el prestigio social, etcétera. O sea, es ridículo obligar a tan ricos hablantes como sois vosotros, en todos los países que forman la órbita sudamericana, ¿no? O americana, pues sería ridículo obligarlo. Ten en cuenta que por eso existen diversas reales academias de la lengua en vuestros países, porque al fin y al cabo el castellano no hace más que avanzar, que evolucionar, que acoger nuevas palabras. Ten en cuenta que hay términos que podéis vosotros utilizar, pero es que eso a lo mejor términos que utilizáis vosotros también hay zonas de España donde se utiliza. O sea, la riqueza de nuestro idioma, el castellano, es inmensa y cada vez lo va siendo más. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de reglas básicas que van a servirnos para todos nosotros. Es decir, que aparte de esos modismos que son tan respetables, que no hacen otra cosa que enriquecer la sinergia entre todos nosotros, hay una serie de reglas básicas que son iguales en todas partes, y que
van a conseguir que nosotros nos podamos entender. O sea, que un ciudadano de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, se entienda perfectamente con un hablante del castellano de la península. Y, o sea, hay una serie de reglas básicas que tenemos que observar para la perfecta comunicación entre nosotros, Jacqueline. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios sociales de tener una buena ortografía? Yo le pregunto esto, ¿no? Porque este último tiempo, usted mismo lo ha dicho, Sí, parecería que los jóvenes con esto de la tecnología, de las redes sociales, han creado nuevas palabras, inclusive casa ya no se escribe C-A-S-A, ¿no? Casa, sino una K de kilo, ya la S y la A, ¿no? Entonces eso es casa, ¿no? Entonces ya inclusive se ha distorsionado esto de la ortografía de estas normas, pero obviamente sigue siendo entendible y entre ellos obviamente se comunican sumamente sí, bien, ¿no? Tal vez en los adultos no entiendan ciertas palabras que los jóvenes crean, ¿no? Pero eso obviamente ha ocurrido en todos los tiempos, pero ahora con las redes sociales es aún más, ¿no? Entonces, esto tal vez nos dificulta en nuestro entendimiento del idioma, o tal vez no, tal vez es una riqueza también, como usted lo dice, licenciado. Bueno, en general, ¿cuáles son los beneficios de sí. tener entonces, ahora en la actualidad, una buena ortografía? Bueno, quiero plantear dos cuestiones. Efectivamente, tú has dado en la clave cuando has dicho que es posible que ese lenguaje que ahora están escuchando, que ahora están practicando los jóvenes, vamos a decir, a nivel de habla, en los idiomas, a nivel de habla, pues es posible que se incorporen en algún momento a nuestra lengua, porque al fin y al cabo somos los hablantes los que vamos creando nuestra lengua. O sea, que lo mismo pasado el tiempo, pues hay palabras que se acortan, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? O hay palabras que cambian su fisonomía, ¿sí? Y se pueden ir incorporando a la diferente ortografía o diccionario de nuestra lengua. Pero por otra parte, tú también has dicho que los adultos, muchas veces, o las personas adultas, o más o menos adultos, pues a veces puede costarnos trabajo entendernos. Pues de eso se trata, Jacqueline. O sea, la ortografía nos sirve para que exista una comunicación plena entre todos nosotros. O sea, se trata de exponer nuestras ideas de manera completa y de ese modo que nos entiendan también perfectamente los demás, ¿eh? O sea, ante todo una ortografía, el respetar una norma básica de ortografía va a redundar en una perfecta comunicación entre personas, no solo de este lado y del otro del Atlántico, sino también de diferentes edades. O sea, efectivamente, estos jóvenes, indudablemente, por la prisa, por las redes sociales, pues es normal, a lo mejor, que acorten. Todos hemos estado en clases universitarias donde el profesor nos ha dictado apuntes y entonces nosotros hemos acortado las palabras si ese profesor ha ido muy deprisa y hemos querido escribirlas. Y esos apuntes se los hemos dejado a compañeros y compañeras, bueno, que lo han entendido porque, en cierto modo, también ellos acortan las palabras. Muy bien. Eso es así. Pero aparte de eso, para lograr una comunicación completa entre las generaciones y entre todos nosotros, y para que eso redunde en nuestras construcciones mentales y en el desarrollo de nuestras ideas, pues entonces necesitamos de la ortografía, ¿eh? O sea, por una parte, comunicarnos sin ambigüedades, y después hay una cuestión, y es que yo siempre la he defendido. Mira, si nosotros no seguimos unos patrones claros de comunicación precisa, no sabemos utilizar nuestra lengua, estamos más expuestos a lo que sería la manipulación. La manipulación de los medios de información, la manipulación de diferentes poderes, sencillamente. O sea, un pueblo no puede ser ignorante y mucho menos en su lengua, en su forma de hablar, porque al fin y al cabo la lengua es una construcción que hemos creado nosotros y va a ser una defensa. Muchas veces yo he dicho que la regla de educación, las reglas cívicas, dejarle el paso a una persona que va por determinado lado de la calle, sencillamente es una forma de defender
a lo mejor a los más débiles. Sencillamente, si hay una serie de reglas que tenemos que respetar todos, la ley no va a estar nadie va a estar por encima de la ley. Pues lo mismo puede llegar a pasar. Si nosotros no utilizamos unas normas básicas ortográficas, podemos caer, por desgracia, muchas veces en la manipulación de diferentes poderes. Y así lo he defendido muchas veces. Licenciado, entonces, ¿cómo podemos tener una buena ortografía con esto de la inteligencia emocional perdón, con la inteligencia artificial? Los jóvenes ya, bueno, pues como usted dice, acortan, ya se nos ha abierto un espacio de escribir de una manera totalmente informal, como es el WhatsApp, como es el Facebook. O tal vez ahí también deberíamos ser formales, pero ¿cómo a las personas hacerles entender eso, no? Cuando te escriben una carta, bueno, es formal y te la escriben bien, pero en otros lados, en WhatsApp, ya realmente pues la ortografía se distorsiona, ¿no? Y a veces te acostumbras a escribir de esa manera y bueno, y en tu cotidianidad también lo escribes de esa forma, ¿no? Entonces ya no tenemos esa exquisitez como antes de conservar la ortografía, de conservar la belleza de la escritura de nuestro idioma. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener ahora una buena ortografía? Pues mira, Jacqueline, yo creo que ante todo debemos de hacer un esfuerzo por escribir a mano, sencillamente. O sea, hay algo muy triste y es el hecho de que antes nuestra escritura a mano era una tarjeta nuestra de presentación. Pero no solo porque si la letra era bonita podía indicar que éramos personas cultivadas, no se trata de eso, sino que pertenece a lo más hondo de todos nosotros, a nuestra personalidad. Entonces, por una parte, si nosotros dejamos de escribir a mano, pues entonces eso va a redundar, como he dicho antes, en nuestras construcciones mentales. O sea, ya no vamos a tener una tarjeta de presentación, ya vamos a escribir cuando se nos exija escribir a mano en algún momento o lo necesitamos, lo vamos a hacer de forma ininteligible. Entonces, la escritura a mano es esencial para la educación de la persona. La educación no ya lingüística, sino psicológica. Entonces, no podemos perder la escritura a mano. Habría que empezar por ahí. Después, hacer un esfuerzo por escribir las palabras completas, sencillamente para que cualquiera que se enfrente a lo que escribimos, pues pueda entenderlo. O sea, si nosotros queremos que se nos entienda plenamente, tenemos que comunicarnos con el resto de la gente lo más correctamente posible. No podemos fiarnos de los correctores, o sea, de los correctores automáticos, que cada vez pues van a tener más uso, no más que simplemente pues hay que pensar en la inteligencia artificial, que es un instrumento más, pero que debe estar al servicio de las personas. Entonces, si nosotros hacemos un escrito, tenemos que utilizar el ordenador, en fin, las redes sociales, como es lógico, porque es algo propio de nuestro mundo y nos valemos de ellas, nos tenemos que valer de ellas, pues lo que sí está claro es que tenemos que manejar nuestro lenguaje, ser dueños de nuestro lenguaje, de nuestro destino lingüístico, tenemos que ser dueños. Entonces, no basta con darle al corrector, sino tenemos que pensar que por qué el corrector ha escrito esta palabra de esta manera. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿qué regla básica ha seguido para hacerlo? Porque si algún día nos encontramos en una situación apurada donde no exista una corrección automática que puede darse, entonces, ¿qué hacemos? O sea, eso lo que indicaría es una pobreza enorme, vamos a decir, psicológica. O sea, una persona que no sabe no solo ya aplicar reglas ortográficas, sino también la concordancia, establecer la concordancia entre un sujeto, un verbo. Entonces, eso sería, digamos, algo totalmente caótico. Licenciado, en esto de escribir a mano,
pero es bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, solo en Bolivia, yo le voy a decir, ya está permitido que los estudiantes vayan con su laptop al colegio y escriban, bueno, en su laptop, ¿no? No es necesario ya un cuaderno. Sí. Claro que sus tareas tienen que presentar sí o sí en un cuaderno, que ya el gobierno ya lo ha establecido, ¿no? Pero en las universidades, en todo lado, ya puedes llevar tu laptop y bueno, pues y tu computadora. En Bolivia, imagínense en otros países más desarrollados como Europa, Japón, en la misma China, ¿no? Entonces ya todos ya ni deben utilizar un cuaderno, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo recuperar eso? ¿Qué nos podría decir al Ujú. respecto? Porque eso ya Claro. prácticamente yo lo veo casi ya perdido. Pero fíjate, Jacqueline, que debiéramos hacer un esfuerzo por un motivo muy sencillo. Yo ya llevo ya camino de 35 años de profesor. Entonces, vamos a ver. Si yo le mando un trabajo a un alumno, ¿eh? Yo particularmente se lo pediré, y solo me queda un año de trabajo, ¿no? Porque ya me jubilo ya para el próximo curso. Yo les seguiré, mientras esté dando clases, les seguiré pidiendo los trabajos escritos a mano. Y la razón es sencilla. O sea, sería mucho más cómodo, muchísimo más cómodo para mí pedirle los trabajos a ordenador. Pero claro, eso se va a convertir eso se convertiría en un copia y pega. O sea, sabemos, sobre todo por la inteligencia artificial, o sea, a dónde ha llegado la técnica. O sea, todo está en la red. Todo está en la red. Muy bien, toda la información que puede necesitar un estudiante. Pero ese estudiante me tiene que demostrar a mí que ha trabajado de alguna manera. O sea, porque ya si nos metemos en lo que sería el espíritu de trabajo, de esfuerzo, el pensar que una persona, gracias a su mérito y a su esfuerzo, es como va a conseguir las cosas, pues entonces está claro. O sea, digamos que eso se enhebra con lo que acabo de decir. Es decir, o sea, ¿cómo puedo conformarme como profesor con que un alumno me presente un trabajo de las páginas que tú quieras, pero escrito a ordenador? O sea, ese muchacho, esa muchacha, como es lógico, irá donde está la información, copiará y pegará en su trabajo. O sea, entonces, hombre, hay que hacerlo trabajar un poco, ¿de acuerdo? Y aparte ya te digo, o sea, es que es nuestra seña de identidad. O sea, está en los docentes o incluso en las familias decirle a los chicos, a las chicas, oye, mira, escribe simplemente una redacción, habla de ti, pero hazlo a mano. Y entonces eso va a redundar posiblemente incluso en pararse a pensar un poco mucho más de lo que se hace ahora, a no tener prisa, a pensar sobre las ideas que uno quiere exponer, etcétera. Tú eres una persona que, entre otras de muchas actividades, está la literaria, como yo. ¿Qué sería, vamos a decir, de un poeta, de una poeta, si se pasa el día delante del ordenador? Es lógico que lo utilice como herramienta, por supuesto. Pero oye, y ese contacto con el papel, ese pararnos sencillamente, ¿no? A pensar, a recapacitar, a tachar si es necesario. O sea, también las tachaduras, cuando uno escribía y tachaba algo, también eso tenía una función. Entonces, pienso que es triste, quizás no se le pueda hacer nada, pero yo animo a los docentes, animo a educadores y educadoras para que pidan trabajos escritos a mano, para que la escritura a mano vuelva a ser parte de nuestro espíritu, de nuestra cultura. Porque es que, y además no solo eso, sino de nuestra personalidad. Claro, obviamente, ¿no? Ahí está también no solamente la ortografía, sino también está tu letra, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, leemos la letra de las personas y allí dice mucha Exactamente, la grafología. personalidad. Claro, y en el caso, bueno, pues de la ortografía, obviamente yo creo que se tiene que considerar también.
Licenciado, muchísimas gracias por habernos, abierto esta temática de lo que significa y lo que va a significar siempre la ortografía en la vida del ser humano. Ahora nos vamos a ir Muchísimas gracias. a un corte comercial. Voy a pedir a Ajá. nuestros clientes, por favor, que se queden en línea y nosotros regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Nuestro gobierno, desde que asumió el año 2020, tuvimos que enfrentar una fuerte recesión económica, un fuerte déficit fiscal nunca antes visto y ni comentado por los medios de comunicación, y un elevado endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Lamentablemente, ese fue el país que recibimos. Con mucho esfuerzo y trabajo hemos estado avanzando con la confianza que nos ha dado el pueblo boliviano y queremos haber logrado salir de esa profunda crisis que estábamos. El pueblo boliviano tiene que tener absoluta seguridad. Nos ha confiado el manejo económico, no les hemos defraudado cuando sacamos al país de la crisis y no los vamos a defraudar ahora que estamos enfrentando estos problemas. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. ¿Ya viste la nueva botella de Agua Sport? Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre. Liviana, confortable y resistente. Reciclable. 2 presentaciones. Y además, recuerda, el más puro sabor a limón. 0 calorías. Sin gas, sin azúcar y con su tapa Sport. Agua Sport. Es de La Cascada. Orgullosamente boliviana. Aprovecha todas las opciones que Multicine tiene para ti. Los mejores estrenos, formatos 4D y salas Plus en la ciudad de La Paz. Entradas a 20 bolivianos en las supermatinales en la ciudad de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Santa Cruz, tome nota, porque tenemos 2x1 todos los días en la app y www.multicine.com.bo. Y recuerda, todos los miércoles, todas tus películas en todos los horarios a 2x1 en todos los canales de compra en todas las ciudades. Hotel Alexander, una atención de primera con habitaciones amobladas y alfombradas, baño privado y servicios de TV cable y Wi-Fi para disfrutar con amigos o la familia. Un restaurante especializado en carnes a la parrilla con variedad de platos a la carta. Contamos con el principal patio de comidas de la ciudad de El Alto, galerías comerciales y para sus fiestas, un salón con capacidad para 300 personas con decoración y servicio de catering. Atendemos seminarios, conferencias y reuniones. La mejor opción para divertirse, Alexander Club Discotheque y el karaoke más completo. Hotel Alexander, seguridad de primer nivel, parqueo, excelente atención y ambientes confortables. Lo esperamos en pleno centro de la ciudad, Avenida Jorge Carrasco, esquina calle 3. Hotel Alexander, un orgullo alteño. El problema estaba ahí, lo hemos visto, desde el 2016 que caía la producción
y no se tomaron acciones en materia hidrocarburífera en el país. Pero cuando nosotros hemos entrado, hemos hecho 42 proyectos exploratorios desde el 2021 hasta este año. Tenemos 28 proyectos exploratorios de YPFB aprobados y están implementándose, y están en ejecución. Tenemos que producir diésel. Y ese diésel ahora ya lo estamos produciendo a partir de aceites que están ingresando en nuestra planta de biodiesel en Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es una política hidrocarburífera que vaya a garantizar no solamente los niveles de gas, de reserva de gas que tenemos, sino también generar al mismo tiempo las reservas de diésel y gasolina que vamos a necesitar. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre. Estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón. Perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema bastante importante, el valor de la ortografía. Para ello hemos invitado a un destacado profesional español, nacido en Sevilla y licenciado en Filología Clásica, licenciado en Geografía e Historia. Es el licenciado Tomás Sánchez, miembro además de la Asociación Literaria Cuadernos de Roldán de Sevilla, director y conductor del programa cultural de radio La Estantería en Radio Proverso. Ha escrito bastantes libros, entre ellos Retazos y el libro de relatos Unas cuantas hojas tristes, también en poesía, como Vivir en tregua, Árboles de esperanza, entre otros. Para nosotros es un honor tenerlo. Él es, profesor además de latín y griego, y ya estamos hablando sobre el valor de la ortografía ahora que prácticamente es un hábito que muchas personas, han perdido, inclusive en la misma escritura, y eso obviamente perjudica incluso, dice el licenciado, nuestra parte psicológica, social del ser humano. Continuamos con las preguntas. Ya nos han llegado bastantes preguntas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta más y luego vamos a responder las preguntas de las personas. De acuerdo. Cuando escribimos, licenciado, en las redes sociales, es decir, tenemos una comunicación más informal, ¿igual debemos tener una buena ortografía? Yo pienso que sí. Ya en cierto modo lo hemos comentado con anterioridad. Es normal que en las redes sociales se utilicen una serie de abreviaturas, una serie de palabras apocopadas, sincopadas, ¿de acuerdo? Sencillamente por la inmediatez, por la prisa en la que nosotros, esta sociedad en la que vivimos, nos tiene envueltos, ¿no? En cierta manera, como hemos dicho antes, una lengua, una norma ortográfica son el reflejo de una sociedad. Pero pienso que debemos hacer, el esfuerzo por completar, utilizar las menos abreviaturas posibles. Por dos motivos. Por una razón, porque este lenguaje, esta inmediatez, que muchas veces es una inmediatez más imaginada que real, nos hemos metido en una dinámica de que las cosas tuvieron que estar hechas ayer,
no solo hoy, ¿no? El trabajo tiene que estar para ayer, y al fin y al cabo no siempre es así. Entonces, esa dinámica en la que estamos inmersos, que se ha reflejado en la lengua de las redes sociales, es que ha pasado a los medios de comunicación. O sea, todos nosotros leemos prensa en Internet, y entonces yo cada vez veo en un lenguaje que debiera ser utilizado de forma privada, a lo mejor entre los estudiantes o a nivel familiar, ¿no? Con esos apócopes, con esas abreviaturas que ya hemos comentado antes, que todos hemos utilizado a lo mejor en nuestra vida de estudiante universitaria, pues eso ha pasado a los medios de comunicación, y yo pienso que eso no es tolerable. Es decir, los medios de comunicación están dirigidos para todas las personas, para que puedan comunicarse todas las personas de una comunidad, independientemente de su edad, de su condición social e incluso de su nacionalidad, si en su país se habla la lengua en el que está escrito ese medio de comunicación. Y entonces, o sea, un medio de comunicación es intolerable que utilice, digamos, esos coloquialismos. Pero por otra parte, ya hemos comentado la importancia que tiene para nuestra configuración mental y psicológica, pues el crear mensajes completos. Además de lo que ha tratado siempre la ortografía, es de que nosotros nos comuniquemos perfectamente sin ambigüedades, que la persona que tenemos enfrente sepa exactamente de lo que estamos hablando y lo que le queremos decir. Entonces debemos hacer un esfuerzo. No se trata de obligar a nadie, sino que de caer en esa necesidad que tenemos como seres humanos de entendernos, de escribir de la forma más clara posible. Esto al fin y al cabo está relacionado con lo último que habíamos dicho hace un momento, que es el de la lengua escrita. Perfecto. O sea, digamos que va de la mano con la necesidad de que tenemos que volver en algunos momentos, ¿no?, a seguir utilizando la lengua a mano, o sea, la escritura a mano, quiero decir. Gracias, licenciado. Bueno, ahora tenemos varias preguntas. Una de ellas es esta. Dice, ¿es verdad que cuando se utiliza muchos modismos demuestras menos educación y cultura? Cuidado, vamos a ver. Hay que tener en cuenta con quién utiliza uno los modismos. O sea, digamos que en un lenguaje entre amigos, o en el lenguaje con tu familia, o en el trato incluso con personas, hombre, que no tienen a lo mejor el nivel sociocultural que puede tener uno de nosotros, ¿no? Pues hombre, es lógico que nosotros pues utilicemos un lenguaje y nos adaptemos a esa persona. Es decir, nosotros cuando estamos con los amigos hablamos de diferentes formas que cuando vamos al médico a exponerle que tenemos un padecimiento. O sea, que es lógico que utilicemos una serie de giros, vamos a decir, coloquiales. Ahora, ¿eso significa tener a lo mejor que no respetar la norma de ortografía? Pues yo pienso que no está relacionado con eso. Es decir, o sea, si nosotros vamos a utilizar el verbo haber con H, lo debemos utilizar tanto con nuestros amigos como con nuestra familia, como cuando tenemos una comunicación con un profesor o con otro tipo de profesional. O sea, que hay una serie de normas estandarizadas que debemos respetar para la buena comunicación entre nosotros. Eso no tiene nada que ver con una serie de vulgarismos o coloquialismos que, como es lógico, lo debemos utilizar, pero en el nivel coloquial de la lengua o en el nivel familiar. O sea, hay una serie de reglas que en cualquier nivel nosotros debemos respetar. Perfecto.
Aquí hay otra pregunta, bueno, creo que interesante. A ver, usted nos va a responder, licenciado. Dice, ¿por qué cambian las reglas gramaticales la Real Academia Española? Por ejemplo, si tiene acento o no la palabra solo, ¿en qué influye? Dice. Sí, vamos a ver. Eso, efectivamente, tú sabes que hay, bueno, nosotros nos seguimos rigiendo por una ortografía del año 2010, ¿vale? La Real Academia de la Lengua se sigue manejando con una ortografía de 2010, aunque lo que es el diccionario se va actualizando. Hay la última versión del diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la lengua, que es la actualización 23.5, que se le llama, ¿no? Ahora, pues entonces viene del año 2021. Efectivamente, ha habido cambios, y de camino, pues, lo comento, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los últimos cambios? Bueno, pues, por ejemplo, el eliminar la che y la elle, que como tú sabes, pues la che ahora se considera pues dos consonantes distintas, por un lado la C, por otra la H. El dígrafo elle, las dos L, pues lo que son dos Ls. Ya después hay incluso letras que han cambiado de nombre, la Y pues ya no se llama Y, se llama Y, etc. Después está el tema de las tildes. O sea, antes nos decían solo con tilde equivale a solamente, mientras que solo sin tilde es a solas. Pues sí es cierto que, y bueno, y por supuesto van entrando muchísimas palabras. Cada vez van entrando más palabras en el diccionario de la Real Academia Española, y entonces sí es cierto que parece, en cierto modo, bueno, que la tierra se mueve bajo nuestros pies. ¿Qué hacemos? Pero sí os comento que estos cambios son menos de los que parecen. O sea, lo que pasa es que pueden ser llamativos. En su momento, los pronombres los demostrativos, ¿no? Cuando era pronombre, pues debía ponerse con tilde, este, ese, aquel. Después se llegó al acuerdo, hace ya muchos años, de que no les hacía falta la tilde, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que pueden resultar llamativos, pero son muy lentos en el tiempo. Y además, cuando hay uno de esos cambios, se sigue admitiendo lo anterior. Lo que pasa es que el diccionario, digamos que aconseja esas nuevas formas. Pero sí puede darnos la sensación de que son muchos cambios, pero son muy pocos. De una versión a otra del diccionario de la Real Academia, bueno, que es nuestro, vamos a decir que es nuestro referente a lo mejor más cercano. Ya después tienen ustedes el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario, vamos a ver que no recuerdo, bueno, tenemos varios diccionarios, o sea, la Fondeu por internet. Si consultáis dudas, yo recomiendo la página de la Fondeu, por ejemplo, ¿no? Que para todo tipo de dudas, es decir, que teniendo a mano una buena gramática, una buena página de dudas, una ortografía, que como digo, al fin y al cabo nos valemos con la última, que es de 2010, pues entonces veremos que no vamos a tener problemas, y que además que los cambios no son tantos. Pueden resultar llamativos, salen los periódicos, pero son escasos. El diccionario que no me acordaba era el de María Moliner, otro que aparte del diccionario de la Real Academia, el de María Moliner, pues es la verdad una referencia exquisita para nuestro idioma. Gracias, licenciado. Aquí tenemos otra pregunta y dice, la ortografía ya no es importante ahora. Lo que importa es la expresión de tu voz en la sociedad. ¿Qué opinas al respecto? Con esto de la expresión que de los periodistas, que, bueno, pues uno... Es una pregunta muy interesante. Sí, a ver, usted nos dirá, licenciado. Es una pregunta muy interesante. Lo que pasa que yo a veces, pues viendo efectivamente, parece que hemos llegado a una sociedad en la que desde el punto de vista político, independientemente del signo al que pertenezcan los profesionales de la política, que no dejan de ser profesionales de la política, pues claro, uno
piensa que, bueno, que parece que cuanto más griten, pues son mejores comunicadores, ¿eh? O cuando lanzan eslóganes, vamos a decir, más ocurrentes. Pero eso no deja de ser un lenguaje circunscrito a la política. Es decir, muchas veces, digamos, el nivel político en general de un país, uno echa de menos una cierta altura, una altura de principios, de valores, por supuesto que sí, independientemente del signo que sea, pero también de argumentos. O sea, ha vuelto a España, ha vuelto una asignatura que no debió dejar de existir nunca, que es oratoria y debate. En los institutos se estudia pocas horas, en fin, pero se vuelve a estudiar oratoria y debate. ¿Por qué? Y lo dan profesionales de la asignatura de lengua y literatura normalmente. Eso nos ayuda a hablar como debemos, a que cuando demos nuestra opinión, demos también nuestros argumentos. Y ese es el contenido que debe tener nuestro discurso. Una serie de razones y argumentos, no solo de eslóganes y de afirmaciones, porque si no nos convertimos sencillamente en una empresa que su fin, por supuesto, es vender un producto y ya está. No, la política no es eso, el liderazgo no debe ser ese. Pero es que además esos argumentos, esos razonamientos que deben hacer los líderes de una sociedad, ese es el contenido. Ya después la forma, es la forma debe ser un español correcto. O sea, esas personas no solo lo verán ustedes en reuniones políticas, en mítines, en un congreso, en un senado, en un parlamento, sino tienen que escribir. O sea, que lo que dicen, hay un momento en que tienen que escribir también. Entonces, tanto de manera hablada como escrita, se deben expresar lo mejor posible para que su mensaje sea perfectamente entendido y, otra cosa, respetado. Claro que sí. Mire, yo noto esto de la ortografía con un montón de problemitas, ¿no? La inteligencia, artificial, esto de las redes sociales. Y y a eso va esta pregunta de esta persona, ¿no? Y dice, sí. Y tenemos también esta parte política, estas corrientes que han aparecido ahora de feministas. Y a eso va esta pregunta. Y dice así, ¿qué opinas sobre el lenguaje feminista? ¿En vez de todos se debe decir todes? Bien, yo en principio voy a ser claro. Yo te planteo dos cosas. Hay una cosa, y voy a empezar por la que iba a dejar en segundo lugar, pero la voy a poner en primer lugar. Y es que la lengua es un ente vivo. Como he dicho, un ser vivo nace, se desarrolla y muere. En el caso de la lengua mueren las palabras porque se dejan de utilizar, o muere una lengua porque deja de tener hablantes. Entonces, en esa evolución continua de la lengua como ente vivo, indudablemente puede llegar el momento de una transformación. Es decir, cuando los hablantes, digamos, que adoptan una serie de términos nuevos, pues entonces acabará entrando dentro de lo que sería la gramática de ese país, el corpus ortográfico y la gramática de la lengua escrita de ese país. Pero en principio, nosotros también en castellano tenemos el principio, lo voy a repetir, tradicional de la economía del lenguaje. El utilizar todos englobaría en principio a masculinos y femeninos. Pero sí es cierto que hay lenguas como por ejemplo el inglés, que distingue entre hermano y hermana, es diferente. Se utiliza una palabra diferente, no solo la última vocal, se utiliza una palabra diferente para decir hermano y hermana. Eso no lo tenemos nosotros. Entonces, por la economía de la lengua, pues se decidió hace ya siglos que para definir al hermano y a la hermana, pues se dijera tengo dos hermanos o tengo dos hijos.
porque los hijos ya saben que en inglés hijo es de una manera, hija es de otra totalmente diferente. Sin embargo, en España, pues la economía se desarrolló, digamos que se decidió eso. Pero también es cierto, y este es otro tercer mensaje, que es normal que también desde el punto de vista sociológico, el papel de la mujer, afortunadamente, ha cambiado. Y entonces, pues, digamos que está llegando, afortunadamente, a una serie de puestos en la sociedad de su propio papel como persona. Ya afortunadamente cada vez debemos hablar menos de una sociedad patriarcal, ya yo no la entiendo así. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿en qué acaba esto? Bueno, pues siempre que se pueda, pues yo soy partidario de que se hable del hermano, de la hermana, del hijo y de la hija, antes de una forma nueva que se dirija a todos, como sería la forma todes. ¿Qué puede llegar? Es lo primero que he dicho. Puede llegar a lo mejor, o sea, si se extiende en la lengua, si la mayor parte de los hablantes pues empiezan a utilizarla, pues digo, ¿qué vamos a hacer? Pero imponerlo en principio, no lo veo. O sea, no lo considero práctico ni factible. No deja de ser una artificialidad. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otra pregunta también interesante que va con esto de los reglamentos, de ciertas normas, obviamente, que han cambiado no solo en Bolivia, sino en muchos países, ¿no? Dice, el docente, es un docente y nos dice, yo soy docente, les corrijo sus errores a mis estudiantes, pero ya no tiene nota que tengan buena ortografía. Lo que pasa aquí, licenciado, es que antes en los colegios, primaria y secundaria, había una nota, una calificación si tenías una buena ortografía o no. Ahora eso está prohibido. Ya entonces eso nos cuenta, a eso va la pregunta del docente, ¿no? Y dice, tengan o no buena ortografía, ya no hay un incentivo. En este caso, de manera individual, ¿qué incentivo les puedo dar? Dice el profesor. Pues a mí se me ocurren diferentes cuestiones, ¿no? A mí se me ocurren diferentes soluciones. Sí, te digo, Jacqueline, que aquí en España pasó algo parecido. No se penalizaba la ortografía, pero ahora digamos que el viento va cambiando de dirección. Por ejemplo, en las pruebas selectivas para el ingreso en la universidad, pues vuelve a penalizarse la falta de ortografía. Es decir, que estuvimos un tiempo sin penalizar falta de ortografía y ahora estamos volviendo a eso. Si hemos vuelto a eso es algo muy significativo. Es porque la expresión cada vez está siendo peor. Entonces, si vamos a ponernos en una sociedad, ¿no?, en un país donde está prohibido penalizarlo. Pues oye, ¿sabes lo que te digo? Lo que le diría a este profesor, algo que yo he hecho durante estos años, pues con frecuencia, hacer sencillamente pequeños certámenes de redacción, que no solo es que escriban una redacción, que escriban poemas, que hablen de una película que le guste, y entonces de alguna manera que el profesor premie, si no con nota, que lo premie de alguna manera, hablándole a los demás, llevando su redacción al resto de los cursos, poniéndola como modelo en la clase, pues que premie esa ausencia de falta de ortografía. Pero sí es cierto, sí es verdad que no habría que darle un castigo o una sanción, a lo mejor, a los que tienen falta, pero sí darle un premio a los que no lo tienen. Al igual que habrá que premiar de alguna manera a las personas que trabajan frente a los que no trabajan, independientemente a lo mejor incluso de la nota. Si el profesor ve que un alumno no llega a un nivel, pero que sin embargo ve que trabaja, eso lo tiene que valorar de alguna manera. Entonces ya te digo, oye, que plantee este hombre en su clase, si puede hacerlo, si son alumnos que se prestan a ellos, pues concursos de ortografía,
O juegos de ortografía. Oye, muchachos, vamos a hacer sopa de letras, vamos a hacer crucigramas. Porque además te digo que hay un montón de páginas en internet con juegos lingüísticos interesantísimos, de sopa de letras, incluso interactivos, ¿vale? Y bueno, y entonces yo creo que ese tipo de juegos, de pequeños certámenes, son muy útiles. Claro. Podrían serle útiles a este compañero. Es un incentivo como está buscando el licenciado, ¿no? Bueno, ahora quiero pasar, a mí me parece que el profesor es bastante responsable, ¿no? De preocuparse de estos. Exactamente, me lo parece, enhorabuena. Quiero darle mi enhorabuena. Sí. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por habernos dado luces referente a este valor de la ortografía que no hay que perder, aunque haya inteligencia artificial, redes sociales, bueno, la parte política, administrativa de algunas instituciones, la ortografía debe permanecer por su bien psicológico, social y obviamente la imagen de uno mismo. Le agradecemos mucho por habernos, instruido sobre esta temática nuevamente, licenciado. Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos y las amigas oyentes. Jacqueline, muchísimas gracias de verdad. Ha sido para mí un buen rato, como siempre, que cuentas conmigo. Lo he pasado estupendamente. Muchísimas gracias. Tal vez quiere dar algún mensaje, unas últimas palabras a las personas que le están escuchando, docentes. Estudiantes. Que aunque no lo parezca, la ortografía nos va a ayudar a ser hombres y mujeres libres, libres y responsables. Y una persona sin cultura lingüística, sin cultura general, puede convertirse fácilmente en objeto de manipulación por parte de los que en cada momento tienen, aquí se dice en España, la sartén por el mango. Tienen el poder del signo que sea. La ortografía, aunque no lo parezca, nos ayuda a ser personas responsables, conscientes y con espíritu crítico, porque al fin y al cabo la ortografía no deja de ser sino reflejo de las ideas y de los pensamientos. Gracias, licenciado. Y bueno, y nosotros, Mujeres en Radio, nos vamos con un tema bastante bonito. Como nuestro invitado es español, también hemos escogido un tema español, cantante español, bastante famoso, que es Plácido Domingo, y el tema es Granada. Espero que les guste y conmigo será hasta el próximo martes. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te veo. Tierra ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. De grana, rosa manzana que me habla de amores. Granada, mano cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave
fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Sangre